Saludos, te habla Julio Coco, microbeta de audio 7 de noviembre del año 2020. Hoy es el sábado siguiente del segundo martes de los años electorales en Estados Unidos. Y de eso se trata este microbeta, de un venezolano en Venezuela para los venezolanos sobre las elecciones en Estados Unidos. Para los que están muy informados y están muy conectados a las redes sociales y al pendiente de estos eventos, ya saben que de acuerdo a lo que es una tradición en Estados Unidos, y con esto intento complementar a quienes no han estado muy al pendientes ni informados del asunto, el día de hoy, 5 días después, los medios de comunicación adjudicaron el estado de Pensilvania a favor del candidato Joe Biden, con lo cual, según la tradición, una vez que los medios de comunicación certifican los conteos rápidos en cada estado, indica y proyecta que el próximo presidente de los Estados Unidos de América es el señor Joe Biden. El asunto es que desde el día martes, el presidente en ejercicio y candidato a la reelección, Donald Trump, acusó fraude. Esto ha traído muchísimas consecuencias políticas a lo interno y a lo externo. Hay un manto de dudas sobre el sistema electoral estadounidense y sobre su sistema político en su totalidad. Tal vez para nosotros los venezolanos es difícil de comprenderlo. Para mí mismo lo es. Mientras más estudio, mientras más me informo, uno se da cuenta que la cuestión es bien enredada. Pero es enredada porque es un sistema que tiene base en la confianza. Allá no existe un Consejo Nacional Electoral. Cada estado tiene sus propias formas y sus propios mecanismos de elección. La elección no es un solo día, comienza como un mes antes. Y el asunto que generó todo este problema, que son los votos por correo. Se puede enviar votos por correo, como que si aquí los enviásemos por Postel, que no sé si todavía sigue funcionando la oficina de correos venezolano. El tema es que, bueno, hubo muchos votos por correo. Es una elección fenomenal en términos de la participación. El promedio de la abstención en Estados Unidos es de 60%. Cosa natural en los países donde los sistemas políticos son sólidos. Porque como el sistema político es sólido, la gran mayoría confía en el sistema y no ocurre nada. En este caso hubo una participación del 60%, una abstención del 40%, lo cual es un fenómeno electoral en sí mismo, donde hay una movilización de electores que nunca votan a favor y en contra del presidente Trump. Para los que están muy conectados, bueno, también sabrán, y los que están en los Estados Unidos, toda la avalancha mediática a favor del candidato Biden y en contra del presidente Trump. Y bueno, esto trae consecuencias. Hemos visto distintas posiciones, desde las más absurdas de ambos extremos hasta las más sensatas, pasando ya por las felicitaciones al señor Biden como eventual presidente según las proyecciones de los medios de comunicación, donde ya hasta Guaidó y Maduro salieron a saludarlo. El problema de fondo es que esta elección no ha terminado. El presidente Trump ha dicho que va a tribunales y esos procesos se reinician el lunes, días hábiles, y tienen como tope un mes, porque en un mes debe cerrarse todo el mecanismo, porque por ser una elección de segundo grado, los colegios electorales votan. El asunto es que si los tribunales fallan a favor de las demandas de Trump, Trump puede ser designado legal y legítimamente presidente reelecto. Si los tribunales no resuelven, tocaría al Congreso, a lo que sería el equivalente a las asambleas legislativas regionales de Venezuela. Ya serían los consejos legislativos de los estados quienes establecerían los mecanismos de los votos. Si no, bueno, es todo un mecanismo loco, que en todo caso sobre eso hay una incertidumbre. Y sobre esa incertidumbre es que quiero hablarte, amigo venezolano. La primera potencia del mundo está en una crisis política. Está en una crisis política porque el presidente de los Estados Unidos, candidato a la reelección, acusó fraude. Hay un sector que niega el fraude. Hay un sector que cree que hubo fraude.
Y todo eso va a tribunales y serán los tribunales los que decidan según los procedimientos. Y si los tribunales no deciden, irán a las instancias legislativas y así sucesivamente hasta agotar las instancias. Entonces, este ir y venir de informaciones del minuto a minuto que yo he visto en un sector de los venezolanos no es sano. No es sano. Como también es insano estar completamente aislado del asunto, porque entendemos que lo que ocurra en los Estados Unidos de América repercute en todo el planeta. Y en cuanto a Venezuela, bueno, es una situación complicada. Nosotros entendemos la magnitud del problema que vivimos dentro del país, entendemos la naturaleza del régimen chavista que dirige Maduro y comprendemos que solos no podemos desplazar a la tiranía y recuperar nuestra libertad, nuestra democracia e iniciar las incontables soluciones que como pueblo estamos urgidos. Y por eso hemos estado tan al pendiente en muchos sectores de Venezuela, de venezolanos en el extranjero, viviendo y sufriendo la elección de los Estados Unidos más que una elección propia. Y ahí también hay un poco de envidia. A nosotros nos gusta la política, nos gustan las elecciones y el saber que eso no es posible en Venezuela luego de tantos traumas, tantos fraudes, tantos abusos, que se traducen al final en derrotas. Que aunque nos ganen ilegalmente, sin legitimidad, con abuso de poder, bueno, seguimos estando cada día peor. Y en ese cada día peor también nos reflejamos sobre las virtudes de naciones, de países más sanos, donde las cosas ocurren como deben ser. Y eso nos ha hecho que nuestro barómetro y nuestra forma de analizar la política sea distinta. Y también hace que seamos presa fácil de la propaganda de los extremos. Y ese es el objetivo principal de este microbeta. Hay que calmarnos, tenemos que bajar los niveles de ansiedad, porque este es un problema interno de los Estados Unidos. Aunque nos afecte a todos, no tenemos vela en ese entierro. Y es un problema que el sistema, que la institucionalidad estadounidense tendrá que resolver. Alguno habrá de ser designado presidente y otro ha de perder. Ahora, las implicaciones a lo interno de Estados Unidos no te las voy a comentar ahorita. Yo creo que hay un proceso social en paralelo al proceso político que debe ser analizado. Creo que no somos nosotros los llamados a juzgar al electorado estadounidense, ni a los que votaron por Trump, ni a los que votaron por Biden. O sea, ellos tendrán sus razones, tendrán sus motivaciones, es una democracia, es la libertad que nosotros no tenemos. Y quiero concluir estas palabras con lo siguiente, y esta es mi posición personal. Yo quisiera que cualquiera de los dos candidatos hubiese obtenido una victoria indiscutible y que el otro, honorablemente, hubiese aceptado su derrota. Lamentablemente eso hoy no es cierto y me lleva a concluir que hay una afectación. Si Biden termina ejerciendo la presidencia, tendrá al menos 30 millones de estadounidenses que piensan que se la robó. Y si termina en todo este asunto postelectoral designado el presidente Trump y continúa en el ejercicio del cargo, bueno, será un presidente que al menos 40, 50 millones de electores dirán que gobierna por la fuerza porque los votos los perdió. Es decir, hay un cuestionamiento de fondo de la presidencia de los Estados Unidos como institución. Hay un cuestionamiento de fondo en este momento sobre el sistema electoral, y una vez que esto vaya a los demás canales correspondientes e instancias, vendrán nuevos cuestionamientos sociales, y esto solo trae mayores fracturas que en nada ayudan a Estados Unidos como nación y que colocan al nuevo gobierno de los Estados Unidos en una posibilidad mermada de ayudar a sus aliados, de atender sus propios riesgos nacionales, de atender su economía, que en definitiva es lo más importante para los estadounidenses, ¿no? Y para cualquiera. Yo lo que quisiera es que en Venezuela hubiera un buen gobierno, con libertad, con democracia, con reglas claras, con instituciones, donde hubiera seguridad, salud, educación y una excelente economía para trabajar, y que cada uno de nosotros nos procuremos nuestro bienestar. Y eso es lo último. Todo este proceso es vergonzoso, hay que decirlo, es vergonzoso, no suma al bienestar, pero hay algo que sí hay que decir, y con esto cierro.
definitivamente el presidente Trump es un fenómeno electoral. Biden, si termina ganando, es por votos contra Trump, no votos a favor de él. Y por su parte, Trump nuclea una votación que no es del partido que lo nominó, no es del partido republicano. Es decir, esto funcionó más como un referéndum a favor o en contra de Trump que como una elección presidencial. Y en ese aspecto, entonces, Trump ya como no solamente como figura, sino como método político, como nueva forma de comprensión social de la política, es un fenómeno que llegó y que hay que entenderlo en su justa dimensión y que hay que ver cómo estas presiones y tendencias sociales, porque ya lo que es la izquierda estadounidense por un lado, y por otro lado las minorías, y por otro lado lo que es el Partido Demócrata ya como institución, llegaron a tope. Trump no está en su tope. Incluso perdiendo, Trump queda martirizado y hasta la eternidad diciendo que le robaron unas elecciones, y eso es contraproducente para el sistema, pero favorable a un liderazgo que ya comienza a notarse desde lo global. Y se nota desde lo global porque, a diferencia de los canales diplomáticos correctos, normales y tradicionales, bueno, el presidente el primer ministro Netanyahu de Israel, el presidente Bolsonaro de Brasil, incluso el presidente Obrador de México dicen que hay que esperar, que eso hay un problema sistémico que ellos no pueden opinar, que hay que esperar qué ocurre con esa elección. Entonces cierro con esta conclusión. Voy a liberar el beta político en privado que hice para mis usuarios Patreon y activistas de mi movimiento DSD Venezuela. Sígalo en las redes, @dsdvzla.com. Lo voy a dejar aquí en la descripción para que veas cuál fue mi opinión en privado sobre todo este proceso. Tengamos calma en el entendido de lo que ocurre en Estados Unidos. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sobreviviendo, tenemos que seguir cuidándonos del coronavirus. La pandemia no ha terminado. Veo muchas irresponsabilidades y muchas personas que creen que ya esto pasó y eso no es verdad. Y próximamente un beta político exclusivo sobre el caso venezolano, las elecciones y la consulta. Este microbeta no está monetizado. Te invito a suscribirte a mi Patreon si lo estás viendo por YouTube, y también te dejo el link en la descripción. Te habló Julio Coco, microbeta de audio, 7 de noviembre 2020.